Bendiciones hermosas. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Feliz sábado, es un día de descanso, es un día para reflexionar sobre la semana que se está yendo, pero también para podernos organizar, ¿verdad? Hemos aprendido durante todo este tiempo que Dios es un Dios de orden y hoy sábado pues estoy enfocadísima en organizar pues toda esta semana que viene, aunque ya el mes completo lo tengo ya organizado, pero siempre me gusta mucho escuchar y leer todo lo compartido durante esta semana por si algo se me fue, por si algo faltó. Y es hermoso porque ahí es donde vamos también comprendiendo, ¿verdad? Quizás en las prisas del día no se puso atención en algo y es aquí, en este punto donde decimos, ay, se me fue, pero aquí estamos nuevamente en la brecha. Así que yo te deseo lo mejor en este día que compartas con toda tu familia, pero no podía faltar nuestra reflexión. Hoy va a ser un poquito corta para que tú puedas tener el tiempo y la disponibilidad de escucharlo. Lo vamos a dividir en frases cortitas, así que vas a ver quizás que se van a compartir varias reflexiones porque es del mismo capítulo número 4, ¿verdad? Pero es para llevar una secuencia y tú no te quedes ahí confundida o esperando alguna continuación o alguna aclaración. Así que hoy vamos a hablar sobre una mujer de compromiso. Algunas personas han insinuado, ¿verdad?, que la historia hubiera sido bastante diferente si los tres reyes magos hubieran sido en realidad tres reinas magas, tres princesas. Dado que eso no sucedió, lo mejor que podemos hacer es conjeturar que podría haber ocurrido si tres reinas magas hubieran honrado el pequeño Jesús en lugar de haber sido los tres reyes magos. Imagínate, si hubieran sido las reinas en lugar de los reyes, algunos dicen que las mujeres sabias hubieran pedido indicaciones para llegar, hubieran llegado a tiempo, hubieran ayudado en el parto, limpiando el establo, hecho una comida y hubiera llevado regalos prácticos, incluidos pañales, toallitas, biberón y leche de fórmula. Obviamente, ¿verdad? En aquella época no existía pues nada de esto, pero lo que me encanta es lo que en la mente de las mujeres puede surgir o podemos nosotros desarrollar en decir, bueno, si hubiera sido en mi época, eso era lo que se hubiera hecho. Y eso no hay ninguna duda de que la mujer como género es sumamente talentosa, ¿verdad? Hay múltiples tareas a la vez que le resulta tan fácil como al hombre hacer una sola. Las investigaciones también nos muestran que las mujeres suelen estar espiritualmente, podemos decir, un poquito más enfocadas, ¿verdad? Más predispuestas que los hombres. Según el foro sobre religión y vida pública, del Pew Research Center es un análisis sobre la encuesta del panorama religioso de Estados Unidos. Las mujeres son más propensas que los hombres a pertenecer a una religión. Pueden ser también más propensas que los hombres a orar todos los días, más propensas que los hombres a creer en Dios y más propensas que los hombres a concurrir habitualmente a los servicios de adoración. Mira qué interesante. Las mujeres parecen ser competentes y aprovechar al máximo el día y los dones que Dios les ha dado. No obstante, a pesar que a menudo son hábiles en el arte de manejar las situaciones de la vida y de lograr resultados, a veces los desafíos pueden abrumarlas. Eso se aplica a todas,
La vida te da sorpresas, decimos, ¿verdad? A veces esa frase que usamos en alguna conversación. O tal vez no te sorprende en absoluto. Tal vez solo sea que la vida te mantiene al trote todo el tiempo y los desafíos empiezan a amontonarse uno encima de otro, colaborando para que sientas que nunca te liberarás de estrés, del sufrimiento o del vacío que puede producirse cuando agotaste todos tus recursos naturales mientras tratabas de manejar todos y cada uno de los desafíos. Cuando esto ocurre, es fácil querer tirar la toalla, pero la vida de otros depende del funcionamiento y del bienestar de una mujer que hace tantos malabares. Aunque tires la toalla, la vida seguirá prestándote desafíos y tienes que afrontar los problemas. Esto nos indica que caminar con el Señor no quiere decir que los problemas se van a desaparecer. Absolutamente no. Quiere decir que si caminamos con el Señor, nosotros vamos a aprender, vamos a saber actuar en cualquiera de los desafíos en los cuales quizás nosotros estaremos enfrentando en la vida, ¿verdad? Y eso es lo que se llama también compromiso. Compromiso a nosotras mismas, compromiso a lo que quizás nosotros hemos confiado al Señor, pero aquí es donde podemos aprovechar y reflexionar en qué estamos comprometidas, qué tanto hemos estado comprometidas con el Señor en fe, en esperanza y sobre todo en esperar, ¿verdad? Recordemos a una de las mujeres o de las mujeres que nunca tiraron la toalla. Yo quiero invitarte a que pongas atención a la próxima mujer que quiero considerar era una mujer capaz que tal vez haya creído que tenía suerte en cierto punto. La epopeya de esta mujer aparece en el Antiguo Testamento, o su historia aparece en el Antiguo Testamento. Ahora entiendo que el Antiguo Testamento puede parecer alejado de las situaciones actuales, pero lo que se registró en esta parte de la Biblia es para nuestro bien. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. En Primera de Corintios 10:11, el Antiguo Testamento es un libro vigente. A pesar de los relatos, parecen como un poco anticuados, ¿verdad? Para nuestro mundo actual, las historias bíblicas nos brindan principios que trascienden el tiempo, principios espirituales para guiar nuestra vida aún en la actualidad. La mujer del reino a las que quiero que examinemos están en Segunda de Reyes 4. A pesar de que no sabemos mucho de ellas, sí sabemos que era sabia, porque cuando se encontró en un aprieto que esperaba lo que su propia capacidad podría resolver, buscó al profeta local. También sabemos que esta mujer había estado casada. Estar casada en los tiempos bíblicos era fuente no solo de seguridad, sino también de dignidad. Además de eso, había sido fecunda. Las escrituras nos dicen que esta mujer tenía hijos, había sido bendecida con lo mejor. Entonces, inesperadamente su vida dio un vuelco. Su esposo murió. Ella perdió el ingreso que él proveía. Así que trató de encontrar la manera de alimentar y de vestir a sus hijos con sus propios medios. Pero pronto las deudas comenzaron a acumularse. Cuando las deudas se acumulaban, según la costumbre en su cultura, los acreedores tenían derecho de apoderarse de sus dos hijos para hacerlos trabajar como esclavos y saldar así lo que ella debía.
Probablemente no haya un sufrimiento mayor que el que siente una mujer cuando ve que alguien se mete con sus hijos y que ella no es capaz de protegerlos o de defenderlos. No puedo imaginar la aflicción que había en el corazón de esa mujer, de esa madre, al pensar que sus dos preciosos hijos pronto serían usados, maltratados y probablemente abusados como esclavos. Eso, con seguridad, haría surgir a la mamá osa en cualquier mujer del reino. Estamos analizando a una mujer que estaba atravesando por varias capas de sufrimiento. Al mismo tiempo, sin duda, experimentaba el sufrimiento emocional a causa de la pérdida de su esposo y el temor de perder a sus hijos. Ahora se había convertido en una madre sola y afligida. Para agravar sus penas, estaba padeciendo económicamente. Ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Esto lo leemos en Segunda de Reyes 4:1. Las cuentas seguían acumulándose mientras que los acreedores seguían reclamando. No tenía esposo ni dinero y estaba a punto de perder a sus hijos. Para cualquier persona eso sería demasiado para lidiar. Como si fuera poco, también padecía un dolor físico, tenía hambre, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, era lo que decía ella en Segundo de Reyes 4:2. Si lo único que tenía era un frasco de aceite, indudablemente no tenía nada para comer. ¿Has tenido hambre alguna vez, mujer del reino? ¿Alguna vez te sentaste en tu casa o te paraste en ese silencio viendo tu refrigeradora o tu despensa sin nada para compartirle a tu familia? Porque en nuestro país es menos probable encontrar a alguien que realmente sepa qué significa tener hambre. No obstante, aún hoy en el mundo hay personas que se van a dormir completamente hambrientas. Pese al sufrimiento emocional, económico y físico, esta mujer padecía un dolor aún mayor. Estaba sufriendo espiritualmente. Ella reveló algo importante acerca de su difunto esposo. Mi esposo, quien te servía, ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor. No hay nada peor que temer a Dios y a pesar de eso no poder encontrarlo cuando más lo necesitas. Ese es un verdadero sufrimiento espiritual. Su esposo había temido al Señor y ellos habían sido una familia temerosa de Dios. Dios no solo había permitido que la vida de su marido llegara a su fin, sino que ahora esta mujer corría el riesgo de perder también a sus hijos. No me sorprendería que se le cruzara dudas por la mente y que cuestionara a Dios si ese es el resultado de vivir una vida temerosa de Dios. ¿Para qué hacerlo entonces? Si en este momento hiciera una encuesta entre las personas que están escuchando este audio de este libro, ¿cuántas de ustedes dirían que saben qué es sufrir espiritualmente? Ustedes saben cómo es cuando la situación de la vida no tiene lógica. Saben que se siente que el Dios que dijo que nunca te dejará ni te abandonará no parece estar cerca. ¿Has servido, obedecido, buscado, ofrendado a los ministerios, sembrado al reino del Señor? ¿Has adorado? ¿Has ayunado? ¿Y ha ayudado usted a las personas que Dios ama o que tú amas? Has estado haciendo los deberes de la vida cristiana y probablemente hayas estado haciéndolo con un corazón sincero, pero no tienes cómo pagar las cuentas. Te sientes sola, estás herida y lo que es peor, no pareces encontrar a Dios por ningún lado. Tal vez no puedes identificarte con cada uno de los sufrimientos que enfrentó la mujer de Segunda de Reyes 4, pero sé
que si nosotros le entregamos el control al Señor, es probable que tú puedas comprometerte para poder obtener algo de provecho, algo de ayuda celestial. Pero se me ocurre que puedas sentirte identificada con uno. He aconsejado a demasiadas personas durante casi muchísimos años de ministerio como para no reconocer que este suele ser un denominador común en la vida de las personas que están dolidas. La pregunta que escucho muchas veces es, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Mi respuesta es siempre la misma. Cuando Dios está en silencio, Él no está quieto. Dios hace algunas de sus mejores obras en las obras. Una parte de su mejor trabajo la realiza cuando piensas que Él no está haciendo nada en absoluto. Está detrás de bambalinas revolviendo todo para poder actuar. Él es fiel, aunque sientas que no puedes verlo. Él tiene un plan para ti y es un buen plan. Tu compromiso en la oscuridad es el camino hacia la victoria en la luz. El secreto para cambiar el vacío por la abundancia es el compromiso de mantener la fe, de buscar a Dios y de no tirar la toalla cuando no hay ninguna solución humana a la vista. En la Biblia, un profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios. El profeta era la voz de Dios para la humanidad. Su función era proclamar lo que Dios estaba haciendo. No era simplemente un maestro. Un maestro puede tomar la palabra de Dios y decir, esto es lo que Dios quiere decir, mientras explica la verdad de Dios. Sin embargo, un profeta era más que un maestro porque no solo era capaz de decir, esto es lo que Dios quiere decir, sino que además era capaz de aplicar las palabras de Dios a una situación específica. Un profeta podía decirte de qué manera se relacionaba directamente contigo lo que Dios estaba diciendo. No era solamente la palabra de Dios en una forma abstracta, más bien era la palabra de Dios por una situación o para una necesidad puntual. Cuando un profeta le hablaba a alguien específicamente, era la palabra de Dios con el nombre de esta persona escrito en ella. ¿Has asistido alguna vez a un culto o a un desayuno del ministerio de una mujer de reino o quizás a una actividad en tu iglesia en la que parece que lo que estaban enseñando el predicador o la invitada podría haber llevado escrito tu nombre por todas partes? ¿Sentiste que no había nadie más en el salón, que el mensaje estaba dirigido exclusivamente para ti? Así es cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la convierte en una palabra profética para tu situación. Porque la mujer de Segunda de Reyes 4 recurrió al profeta. Ella acudió a el profeta porque estaba en una situación que únicamente Dios podía arreglar. ¿Has estado alguna vez en una situación que solo Dios puede arreglar? Intentaste todo lo que se te ocurrió para repararla, pero nada funcionó. Si estás o estuviste en una situación como esta, lo más probable es que Dios te tenga exactamente donde Él quiere que estés. A veces Dios permite que estés en una situación que solamente Él puede arreglar para que descubras que Él es el único que puede resolverla. Nunca descubrirás que Dios es la única o lo único que necesitas hasta que llegues al punto en el que Dios es lo único que tienes cuando hayas vivido la humillación de tus propias habilidades. No logran que la cosa funcione. Cuando el banco no te otorga el préstamo, cuando tus amigas no contesten tus llamadas, cuando hayas hablado con todas las personas que se te ocurra y nadie interceda a tu favor,
Cuando los médicos no puedan precisar cuál es tu enfermedad, entonces estarás en una situación que te supera y que está más allá de las personas que te rodean. Es ahí donde se encontraba esa mujer de la Biblia, de manera que recurrió directamente al profeta. Ella necesitaba una palabra solo para ella. No necesitaba un sermón, un estudio bíblico ni una canción. Ella necesitaba el rema, una palabra que tuviera su nombre en las escrituras. Dios se comunica de diferentes maneras. El logos es una palabra general para todos los creyentes, pero el rema es una declaración específica que tiene a una situación o a una persona específica en mente. Esta mujer recurrió al profeta porque necesitaba una palabra solo para ella, es decir, un rema que le hablara en todo tiempo y en todo momento. El profeta respondió con un rema, solo para ella. Sin embargo, cuando lo hizo, planteó una pregunta interesante. No respondió de la manera que aparentemente debería haberlo hecho. En cambio, contestó con una pregunta propia. ¿Cómo puedo ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. Es una pregunta rara. Al decir verdad, es una pregunta por encima de la pregunta entre el profeta y la mujer. Primero, Eliseo le preguntó, ¿cómo puedo ayudarte? Pero no le dio tiempo suficiente para contestar antes de que le preguntara, ¿qué tienes en tu casa? El sentido de la primera pregunta se volvió todavía más importante una vez que él formuló la segunda pregunta. El profeta estaba dando a conocer que al acudir a él, la mujer no iba a recibir una respuesta ordinaria. La palabra clave en la primera pregunta es yo. Al referirse a sí mismo, instaló su siguiente pregunta. La siguiente pregunta no fue formulada. Al hacerla, permitió que la viuda supiera que, al acudir a él, no debía esperar la solución que cualquiera otra le hubiera ofrecido. Él no iba a hacer lo que habrían intentado hacer sus amigos, familiares o vecinos. En cambio, Eliseo planteó lo que podía parecer otro problema. Resaltó la carencia de la vida o de la viuda preguntando qué tenía ella en su casa. La mujer no aludió la pregunta extraña. Ella sabía que la respuesta del profeta no sería convencional. Entonces respondió muy sinceramente, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva. Exactamente, le respondió Eliseo. Es una traducción libre, ¿verdad? Luego procedió a decirlo lo que él quería que hiciera con esa nada y el frasco de aceite. Pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llene, ponlas a un lado. Eliseo no solo quería que ella experimentara su carencia, sino que además le dijo específicamente que fuera a pedir a sus vecinos sus jarras vacías. No le dijo que fuera a recolectar el aceite de ellos, le dijo que recolectara también la nada de ellos. Con eso, fundamentalmente, aumentó la medida de su vacuidad magnificándola. No sé tú, pero a mí me parece un consejo un poco loco, ¿verdad? La viuda le dijo al profeta que no tenía nada en su casa y él le dijo que fuera a recolectar también la nada de los demás, yendo de mal en peor, ¿verdad? Eso es lo que quizás humanamente nosotras hoy en esta época pensaríamos. Luego le dijo que después de recolectar los frascos, las ollas y los baldes vacíos de sus vecinos, ella iba a tomar su único y su mísero frasco de aceite para llenar los frascos de los demás con el suyo.
tenía que variar ese infinito aceite que tenía en su único frasco y vertirlo en nosotros. El pedido era, en el mejor de los casos, ilógico y en el peor de los casos, descabellado. No obstante, él era el profeta y él había dado a la viuda un rema del Señor. De ella dependía decidir si iba a comprometerse en fe con las instrucciones que él le había dado o si abandonaría por completo la misión. Al fin y al cabo, él no le dio una solución que pudiera obedecer parcialmente. Una vez que atravesara la puerta, se acercara por el camino polvoriento a la casa de su primer vecino, entrara en su vivienda, le pediría los frascos, las ollas y baldes y los apilara todos para volver a congelarlos cargarlos hasta su casa. Se correría la voz de lo que ella estaba haciendo. Sea como sea, necesitaba seguir las instrucciones hasta complementarlas o sería el hazmerreír de sus vecinos, así como una desilusión para el profeta. Sin embargo, como la viuda se comprometió en las instrucciones del profeta, experimentó un milagro. Las mujeres del reino obedecen la palabra de Dios, aunque parezca no tener sentido. Recuerda que la fe no siempre tiene sentido, pero sí hace milagros. Eso es lo más importante que yo quiero que tú puedas comprender. Muchas veces nosotros pecamos en decir cómo me pueden hacer o me pueden dar ideas locas. Esa idea loca se puede convertir en una promesa cumplida, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos nosotros ver día a día. Sin embargo, Dios va a valorar esa obediencia. Dios ama a las personas, ama a las mujeres que están dispuestas a canjear su esplendor exterior por ser útiles en su reino. Dios atesora a la que anhela los propósitos de Dios por encima de una vida fácil. Nuestro Padre valora a las mujeres que aman el plan que Él tiene para ellas, más de lo que aman su propio plan. Aun cuando el plan de Dios pueda dolerte o dolerles, Dios ama a la mujer que confía, que se compromete en que únicamente dejará que ella pase por la arenilla y la mugre necesaria para que Él la use completamente para su gloria. Dios ama a la hermana sazonada, una mujer del reino que elige estar llena de su amor y de su poder, sea que ella tenga o no algo que ofrecer. Pero ¿sabes qué es lo que más aprecia el Señor? Que seamos mujeres comprometidas. Uno de los mayores desafíos en nuestra experiencia cristiana es comprometernos a seguir la sabiduría de Dios en vez de seguir la del mundo. La sabiduría del mundo es que a veces aludida como satisfacción. La satisfacción no es más que el sistema montado para Satanás o por Satanás que busca dejar a Dios afuera. Cuando la viuda se acercó al profeta, él le aclaró perfectamente desde el principio que el camino de Dios iba a ser diferente al del cual otro. El camino de Dios a menudo incluye senderos que no podemos entender y que no tiene sentido. Si a la mujer solo le quedaba su último frasco de aceite, porque estaba diciéndole que fuera a buscar también los frascos vacíos de todos los demás, no obstante, eso es exactamente lo que nuestro Padre Celestial quería que ella actuara. Y fue lo que hizo el profeta. Amplió la visión de la mujer más allá de sí misma. Cuando recolectó los frascos de los demás, no vio solamente sus propias necesidades, sino también las de ellos. No solo eso, sino que el profeta también ofreció un camino de compromiso
que demostraría la fe de la mujer. La razón por la que tantas personas viven hoy fuera de la vida victoriosa del reino es porque se ha conformado con la convicción. La conversión es una estupenda sorpresa y trabajo para nuestra propia vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo y ir viendo que eso nos va a reconciliar con el reino de Dios para toda la eternidad. Sin embargo, para que el poder del reino de Dios esté activo en ti, hace falta compromiso. Eso requiere dedicación a su palabra y a su camino. Si no te comprometes con el rey y con su reino, y en cambio eliges seguir la definición de sabiduría o la solución del mundo, no verás la manifestación del rey, porque Jesús declaró claramente: mi reino no es un reino terrenal, en Juan 18:36. Cuando acudes a Jesús con tus desafíos, Él te dice como el profeta: ¿cómo puedo ayudarte yo? Este es un recordatorio de que aquel a quien te acercaste te va a mostrar un camino diferente, que quiere compromiso para ver el milagro que producirá. Hay 4 principios extraídos del camino del compromiso de la viuda a los que quiero echarles un vistazo. Esto te lo daré próximamente con una explicación un poquito más extensa, pero empecemos a trabajar en este audio con el primer principio. Es el camino de Dios, es el mejor camino para encarar los problemas de la vida. La viuda no resolvió un problema hasta que obtuvo la palabra profética de Dios a través de Eliseo. Hasta ese momento estuvo bloqueada, estaba atascada solamente en la opinión humana. La opinión humana se parece mucho a la comida chatarra. Si te atiborras de una buena cantidad de comida chatarra, cuando llegue la comida auténtica, no tendrás espacio para ella. Debido a que la viuda recurrió primero al profeta, encontró voluntad para obtener la palabra de Dios. Cuando nosotras necesitamos una palabra profética de Dios, es decir, un rema, solo para ti, es bueno no atiborrarse de las opiniones de todos los demás. La solución humana pueden parecer lógicas, prácticas o alentadoras, pero cuando Dios tiene una palabra para ti, cuando el Espíritu Santo habla a tu alma, es útil si no estás tan llena de lo que dicen los demás, que no te queda nada de espacio para poder escucharlo a Él y poder comprender sus palabras. El segundo principio es que Dios da respuesta a tu vacío. Dios le respondió a la viuda cuando ella no tenía nada para ofrecer. Lo único que tenía ella era un solo frasco de aceite. Todos sus otros frascos, ollas, sartenes y recipientes estaban vacíos. ¿Qué podía hacer ella con un frasco de aceite? Nada. Ni siquiera tenía algo con que mezclarlo como para preparar un poco de comida. Desde luego no iba a comer solo eso. Una de las razones por las que suele ser difícil experimentar los milagros de la provisión de Dios es que nos acercamos a Él saturados más que vacíos. Presentamos lo que creemos que tenemos para ofrecerle a Dios en vez de reconocer que aparte de Él literalmente no somos nada. En Juan 15, la Biblia tiene una palabra para eso. Se llama orgullo. La Biblia también tiene una palabra para el vacío. Se llama humildad. Tener orgullo es reconocer tu autosuficiencia, mientras que ser humilde es reconocer tu insuficiencia. Las escrituras nos dicen claramente: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. No existe tal cosa como una mujer del reino orgullosa, porque los términos se incluyen mutuamente.
De hecho, no pueden coincidir porque la definición misma del orgullo contradice la definición de la mujer del reino, alineada bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Una de las canciones que a veces impactan nuestra vida siempre van a llevar un mensaje a tu corazón. Entonces, cuando tú sientas que el compromiso se está quebrantando, ve y busca la alabanza que más te pueda llenar, porque es allí donde el Señor se va a manifestar y te va a recordar de dónde tú has salido y de dónde Dios te ha sacado. El tercer principio importante es darles a otros lo que necesita que Dios te dé a ti. O como leemos en el libro de Lucas, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramando sobre regazo. La cantidad que deben determinar la cantidad que recibirán a cambio. La palabra lo en este versículo se refiere a la cosa que das. Lo que quieras que Dios haga por ti, hazlo por otro. Lo único que tenía la viuda era un frasco de aceite, pero el profeta le ordenó que vaciara su único frasco de aceite en los frascos vacíos de las otras personas. Ella no sabía qué iba a hacer él con el aceite una vez que lo sirviera. Hasta donde ella sabía, él iba a pedirle que les devolviera los frascos a sus vecinos y les donara su aceite, pero de todas formas lo hizo. Este es el principio al que se refieren las Escrituras cuando Jesús dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Hechos 20:35. Lo que está diciendo es que cuando das, abres un canal por el cual también recibes. En otras palabras, cuando acaparas o guardas lo que piensas que te pertenece solo a ti, interrumpes el caudal de Dios hacia ti. Si Dios no puede proveer a los demás a través de ti, no seguirá proveyéndote. La bendición puede definirse como experimentar, disfrutar y prolongar la bondad de Dios en tu vida. Incluye también ser usado por Dios para bendecir a otros. Cuando la viuda se comprometió a obedecer las órdenes del profeta, volcando su última medida de aceite en los frascos vacíos de sus vecinos, su vacuidad se llenó. Mientras vaciaba su frasco, éste seguía regándose de manera que ella podía seguir virtiéndolo hasta que, tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Segunda de Reyes 4:6. Solamente detrás de este paso de fe, de regalarles a otros lo que tú misma necesitas, si crees de verdad que Dios es tu fuente. Porque si Dios es tu fuente, la pregunta no es si tienes suficiente para seguir dándoles a los demás, sino si tienes la fe para creer que Él va a responder lo que regales en su nombre. Dios ha prometido que suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado. Filipenses 4:19. Cuando lo ames y camines conforme a su voluntad. Romanos 8:28. Esa es una promesa de la que puedes depender, así como hizo la viuda finalmente cuando vendió el aceite acumulado y vivió de las ganancias, como lo dice en Segunda de Reyes 4:7. Cuando trata de mezclar la sabiduría del mundo con la sabiduría divina, es entonces cuando terminas no yendo a ninguna parte en vez de llegar a un destino preparado exclusivamente para ti. Qué bello mensaje, qué bello ejemplo,
Qué hermoso es saber que Dios, amadas, hace grandes cosas. Sabemos que si no tenemos mucho, está bien, pero Dios puede tomar lo poco que tienes y convertirlo en mucho cuando te comprometes a seguir el camino que Él tiene para ti. Es una gran bendición saber que Dios acá nos ha hablado, porque Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios te bendiga, amada hermana, y sigamos viendo la gloria del Señor. Y quiero finalizar agradeciendo en este audio al equipo de Una Mujer del Reino por sembrar a este ministerio mes a mes para poder hacer todo esto hermoso que realizamos para nuestras amadas. Y agradecer también esas ofrendas y esas siembras que voluntariamente han llegado a nuestro ministerio y que realmente son de gran ayuda para poder cumplir todos los compromisos monetarios que conlleva tener un ministerio al nivel de una mujer del reino. Dios te bendiga, porque por ser esa mujer de compromiso, sembrando al reino del Señor, asimismo hoy hemos aprendido que será multiplicado 100 por 1 eso que tú también necesitas. Dios te bendiga. Bendiciones.